Partidos legendarios, goles históricos y 6 títulos que pasarán a la historia del fútbol. Esto es el sextete del Bayern Múnich. Tras la derrota en la Supercopa alemana por 2-0 frente al Borussia Dortmund y con dudas de cara al comienzo de temporada, el Bayern arrancaba la Bundesliga con un empate a 2 en casa ante el Hertha de Berlín. A pesar de esta derrota, los alemanes se rehicieron y consiguieron sacar 13 puntos de 15 en los siguientes 5 partidos, con goleadas como el 0-3 ante el Schalke o el 6-1 ante el Mainz 05. Sin embargo, en la jornada 7 el conjunto de Niko Kovac caía por 1-2 ante el Hoffenheim en el Allianz Arena y en el siguiente encuentro pinchaban ante el Augsburgo empatando a 2 fuera de casa, lo que les dejaba terceros en la clasificación. A este mal momento en Bundesliga le contrastaban las 3 victorias en los primeros 3 partidos de la Champions League, ganando por 3-0 la Estrella Roja, 2-3 al Olympiacos y la más destacada goleando por 2-7 al Tottenham de Mourinho en un fantástico partido del conjunto alemán con un espectacular Serge Gnabry que marcaba 4 goles en una noche inmejorable. Sin embargo, en Bundesliga el Bayern visitaba al Eintracht en una noche fatídica para el conjunto alemán, ya que caían por 5-1 en un partido que no tuvieron capacidad de reacción alguna y que le hacían caer al cuarto puesto. Esa misma noche Niko Kovac dejaba de ser entrenador del Bayern Múnich y Hans-Dieter Flick se ponía al mando del primer equipo. Con Flick en el banquillo, el Bayern venció por 4-0 al Borussia Dortmund en el clásico del fútbol alemán en un partido que hizo volver a creer a los de Múnich. Por otro lado, en Champions League, el conjunto germano sellaba su clasificación como primero de grupo, incluyendo una victoria por 0-6 ante la Estrella Roja en un partido que Robert Lewandowski anotó 4 goles. No obstante, a pesar del gran inicio de Flick, el Bayern se dejaba 3 puntos perdiendo por 1-2 ante el Bayern Leverkusen con un espectacular Leon Bailey que marcaba los 2 goles del conjunto visitante. Esta derrota volvió a dejar tocado al Bayern, que en su visita al campo del líder, el Borussia Mönchengladbach, volvió a sufrir otro varapalo perdiendo por 2-1 y cayendo a la 7ª plaza del campeonato a 7 puntos de distancia con el propio Mönchengladbach. Posteriormente a esta dura derrota, el conjunto de Hansi Flick iba a reponerse de la mejor manera posible, ganando 6 encuentros consecutivos en Bundesliga, siendo superior a sus rivales y notando una mejoría en el juego. De hecho, tras la victoria por 1-3 ante el Mainz 05 en la jornada 20, el Bayern recuperaba el liderato de la Bundesliga, que a pesar de un empate a 0 en el Allianz Arena frente al Leipzig de Nagelsmann, mantuvieron en su poder antes de visitar Stamford Bridge en los octavos de la Champions. En la ida de los octavos de final de la Champions ante el Chelsea, el Bayern iba a realizar una segunda parte magnífica, superando al conjunto de Frank Lampard por un contundente 0-3 con un doblete de Serge Gnabry y otro de Robert Lewandowski para cerrar la goleada y llevarse una ventaja casi definitiva al partido de vuelta. Y tras el parón en las competiciones debido a la complicada situación sanitaria mundial, el conjunto de Flick continuaba imparable. En Bundesliga arrasaba jornada tras jornada con importantes victorias como el 0-1 al Borussia Dortmund en el clásico alemán y el 2-4 frente al Bayern Leverkusen. Esta buena dinámica la trasladaron a la Copa Alemana, que tras la victoria ante el Eintracht de Frankfurt en semifinales, el Bayern se clasificaba para la primera final de la temporada. Antes de disputar esa final con su victoria por 0-1 ante el Werder Bremen gracias a un solitario gol de Robert Lewandowski, el Bayern era matemáticamente campeón de la Bundesliga, su 30º campeonato nacional de la historia, logrando así el primer título de la temporada. El siguiente objetivo era conquistar la Copa Alemana en la final frente al Bayern Leverkusen. El conjunto de Flick imponía su autoridad y un golazo de falta de Alaba y otro de Serge Gnabry tras el pase filtrado de Kimmich ponían una ventaja de 2 goles al descanso. Ya en la segunda parte, una volea lejana de Lewandowski acababa en el fondo de la red tras el fallo del portero y el Leverkusen intentaba reaccionar con un gol de cabeza de Bender. Sin embargo, los de Múnich se sentían superiores y Lewandowski sentenció el encuentro definiendo de vaselina tras una gran jugada de Thomas Müller. Finalmente, Kai Havertz anotó el 2-4 definitivo desde los 11 metros y tras el pitido final, el Bayern Múnich conquistaba el segundo título de la temporada, dominando así las competiciones nacionales. No obstante, el gigante alemán quería cerrar la temporada dominando también en Europa y tras vencer al Chelsea por 4-1 en la vuelta de los octavos de final de la Champions League, poniendo el definitivo 7-1 global de la eliminatoria, el Bayern se clasificaba para la Final Four de Lisboa con el objetivo de levantar la 6ª orejona de su historia. Y con las eliminatorias a partido único, el rival en los cuartos de final sería el FC Barcelona. El partido comenzó de cara para el conjunto alemán cuando tras una buena combinación entre Müller y Lewandowski la remataba el alemán para marcar el primero. Sin embargo, el Barça reaccionaba y un centro de Jordi Alba lo remataba Alaba en su propia portería para empatar el encuentro. Poco después el Barcelona tendría 2 grandes ocasiones para haberse puesto por delante en el marcador. No obstante, a partir de ahí el conjunto alemán fue un auténtico ciclón. Perisic marcaba el 2-1 con un buen disparo raso que no podía detener Ter Stegen y tras un gran pase de Goretzka, Gnabry marcaba el tercero. Antes del descanso, Müller remataba a la red un centro de Kimmich y el Bayern imponía su autoridad en el terreno de juego. Ya en la segunda parte el Barça intentó meterse en el partido con un gran gol de Luis Suárez. Sin embargo, el conjunto alemán estaba pletórico y una jugada de auténtico crack de Alphonso Davies la remataba Joshua Kimmich para poner el 2-5. El partido era una pesadilla para el Barça y Coutinho, que acababa de entrar al terreno de juego, la ponía en bandeja Lewandowski para el 2-6. Ya en los minutos finales el brasileño marcó
marcó 2 tantos que redondearon la goleada y pusieron el definitivo 2-8 en una noche histórica para el Bayern, dejando un resultado para el recuerdo y clasificándose a semis. En semifinales les esperaba la gran sorpresa del campeonato, el Olympique de Lyon, que acababa de eliminar al Manchester City. Los franceses comenzaron muy intensos el encuentro con 2 acercamientos que pusieron en peligro al Bayern Múnich en los primeros minutos. No obstante, los alemanes no tardarían en imponer su autoridad y con una gran jugada individual, Serge Gnabry marcaba un golazo para inaugurar el marcador. Antes del descanso, el propio Gnabry aprovechaba un rechace dentro del área para marcar el 2-0 que daba más tranquilidad a los alemanes. Ya en los minutos finales, Robert Lewandowski cabeceaba un centro de Kimmich para marcar el definitivo 3-0 y certificar la presencia del Bayern en la gran final de Lisboa. Finalmente, el último obstáculo para conseguir el título era el Paris Saint-Germain de Neymar y Mbappé. La final comenzó con una gran ocasión para el conjunto francés, pero Neuer desbarató muy bien por doble ocasión los intentos de Neymar. Poco después, Lewandowski tendría una ocasión muy clara disparando el cuero a la madera, y a partir de ahí los dos conjuntos tuvieron buenas ocasiones para adelantarse en el marcador, pero Keylor Navas y Manuel Neuer estaban acertados. Ya en la segunda parte, Kimmich recibe un balón en la frontal del área, sacando un centro perfecto al área que lo remataba de cabeza Kingsley Coman para poner el 1-0 y dar la final al Bayern, ya que el PSG no fue capaz de empatar el encuentro, por lo que el Bayern Múnich de Hansi Flick se proclamaba campeón de la Champions League, levantando la sexta orejona de su historia. Tras conquistar la Champions League y con el triplete en el bolsillo, el Bayern Múnich se enfrentaba al Sevilla, campeón de la Europa League, en la Supercopa de Europa. El partido comenzaba con un penalti a favor del conjunto español que materializaba Lucas Ocampos para marcar el primero del partido y complicar el encuentro al Bayern. Sin embargo, poco después, una combinación fantástica entre Müller, Lewandowski y Goretzka finalizaba con el empate del conjunto alemán. Antes de finalizar la primera parte, el Sevilla veía como un gol de Luuk de Jong se invalidaba por fuera de juego, y en la segunda parte el Bayern marcaba 2 tantos que también serían anulados por fuera de juego. Poco antes de terminar el encuentro, En-Nesyri tuvo una ocasión clarísima que salva Neuer sacando la mano abajo para forzar la prórroga, y ya en el tiempo extra, de nuevo En-Nesyri vuelve a tener una ocasión clarísima pero que salva al pie del arquero alemán. Poco después, en un balón rechazado dentro del área, Javi Martínez cabecea el balón dentro de la red para poner el definitivo 2-1 y convertir al Bayern en supercampeones de Europa, logrando así el cuarto título del año. Tras convertirse en supercampeones de Europa, el conjunto de Hans-Dieter Flick se enfrentaba al Borussia Dortmund en la final de la Supercopa alemana. El partido comenzaba de cara para el Bayern con un tanto de Tolisso y otro de Thomas Müller tras un gran centro desde la izquierda Alphonso Davies para poner el 2-0. Sin embargo, el Borussia no se vino abajo y con un gol de Brandt antes de finalizar el primer tiempo recortaba distancias en el marcador. Ya en la segunda parte, Erling Haaland definía perfecto ante Neuer para empatar la final, y justo después Neuer salvaba al Bayern en un mano a mano con el delantero noruego. Finalmente, en el tramo final, cuando todo parecía ya destinado a la prórroga, una gran jugada de Joshua Kimmich y Lewandowski la finalizaba el alemán para marcar el 3-2 definitivo que daba el título de supercampeón de Alemania al Bayern Múnich, levantando así el quinto título de la temporada. Con el objetivo de entrar en la historia del fútbol, el Bayern viajaba a Qatar para disputar el Mundial de Clubes. El primer obstáculo era el El Ahly de Egipto, que quería complicarle la vida al gigante alemán. Antes de finalizar el primer tiempo, Robert Lewandowski anotaba el primero del partido definiendo dentro del área tras el pase de Gnabry, y ya en la segunda parte Sané la ponía al área y aparecía de nuevo Robert Lewandowski, que cabeceaba el 2-0 definitivo para certificar la presencia en la final. De esta manera, el gigante alemán se jugaba la final del Mundial de Clubes y el sextete frente al Tigres de México. El conjunto alemán no podía superar la barrera defensiva de los mexicanos, incluyendo un gol anulado por fuera de juego a Joshua Kimmich. Sin embargo, ya en la segunda parte, Pavard cazaba un rechace dentro del área que enviaba al fondo de la red y marcaba el único tanto del partido, con el que el Bayern de Múnich entraba en la historia del fútbol, ganando los 6 títulos, el sextete siendo el único equipo junto al Barça de Guardiola en conseguirlo.